Bueno, esta mañana en Telematutino 11 vamos a dar un vistazo ya final de lo que es nuestra economía, de lo que es la economía mundial, de los retos que nos aguardan, de las oportunidades que nos pudieran esperar y tener una idea de qué podemos más o menos esperar, aunque la economía es cambiante y cualquier fenómeno puede justamente modificar esa dinámica. Pero siempre es bueno, a través de la experiencia y de los estudios que se tienen al respecto, y de ver cómo organismos internacionales dedicados a la materia y cómo también entidades locales que se dedican al estudio de nuestra economía, algo fundamental. A la gente le interesa cómo va la economía, su salud y el tema de la seguridad ciudadana. Y eso es estable y sale en todas las encuestas. Y ustedes se ponen a analizar y realmente son los 3 puntos más importantes. Los demás son importantes, pero esos son los que más realmente preocupan, porque cuando no hay definición de cómo cumplir con lo mínimo de una canasta básica o de tener una vida con lo mínimo decente, pues uno se preocupa y se decepciona. Y eso da motivo a el desencadenamiento de actitudes y hasta de modificación de conductas de las personas. Y hay muchas cosas por hacer y que corregir. Y es indudable que en las últimas décadas la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico privilegiado que lamentablemente no ha venido aparejado con una distribución social mejor. Hay mucha desigualdad y eso no se ha traducido en desarrollo. Y hemos visto países más chiquitos que el nuestro, con una economía menos robusta, que tienen más desarrollo que nosotros, no así un mejor crecimiento económico. Es decir, que los retos en este sentido son muchos. Y esto es en sentido general, pero hemos traído un experto para que nos hable de lo que ha pasado en este 2023 y lo que nos espera en el 2024. ¿Por qué? Porque este año ha sido un año muy particular. Venimos de una pandemia, de una recuperación, pero ojo, nos han acechado cosas que no teníamos pendientes, como un cambio climático terrible que ha influido en la economía, también la guerra de Ucrania y Rusia por el tema de los productos que producen, de la materia prima, y también recientemente por el conflicto de Israel en la Franja de Gaza con los palestinos. Todo eso, al nosotros ser parte de un todo, claro que nos preocupa. También la dinámica, la impronta del gobierno, lo que ha hecho con el tema de las importaciones y lo que ha privilegiado los préstamos, esto también modifica la realidad económica del país. Vamos a hablar en la mañana de hoy con un distinguido invitado. Se trata del doctor Antonio Ciriaco Cruz. Él es economista, ha estado varias veces en nuestro programa, hemos tenido ese privilegio, y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a quien damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, un gusto que estén con nosotros. Para mí es un placer, Jacqueline, estar contigo en este programa y estamos a tu disposición. Primeramente, doctor, se habían hecho pronósticos de un crecimiento de la economía dominicana. En un momento se habló que rondaría de un 5, después 4, y eso se fue desmontando y pareciera que vamos a terminar con un crecimiento de 2 y si llegamos a un 3 seríamos privilegiados. ¿Por qué esas variaciones? Para que la gente lo entienda. ¿Por qué se pronostica en base a datos y luego eso no se cumple? ¿Qué factores han influido en el caso de la República Dominicana de que se haya ralentizado la economía y que esas expectativas obviamente que no se van a cumplir? Mira, Jacqueline, eso depende mucho de las estructuras y de los sectores económicos que conforman la economía dominicana. Hay que decir que la economía dominicana es una economía, durante las últimas décadas ha sido una economía de alto crecimiento, creciendo por encima del crecimiento potencial. Promedio, claro, de la región. Potencial. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente los sectores más importantes y más dinámicos de la economía dominicana están muy orientados hacia el exterior. Sí, y eso nos hace vulnerables. Y eso entonces nos hace tanto vulnerables a las situaciones que ocurren en el entorno. Exacto. Por ejemplo, el sector turismo en la República Dominicana, que es un sector importantísimo,
que genera un gran encadenamiento con otros sectores, con el sector agropecuario, el sector de las zonas francas, que depende mucho de la inversión extranjera, que son dos sectores que de una forma u otra están muy supeditados a lo que ocurra en el entorno internacional, en países donde la República Dominicana tiene un alto nivel de vínculo comercial y flujos comerciales. Y si usted me permite agregarle también el tema de las importaciones, que somos un país eminentemente importador, y también el tema de las remesas, que si somos receptores de remesas de un país que está bien, vamos en coche, pero si ese país tiene dificultad que no depende de nosotros, eso nos hace vulnerables porque no contamos con eso. Y si le añadimos también, doctor, y si usted me permite, usted es el experto, el incidente que ha ocurrido con Haití, que en cierta forma los números dirán que habrá afectado la economía, porque en un momento determinado, o más de una vez se ha dicho que es el segundo país que tenemos una más fuerte relación. El segundo mercado de destino de las exportaciones. Entonces, con ese panorama. Tú has mencionado esos factores que son sumamente importantes. Entonces, en la medida que la dinámica del entorno internacional cambia a favor, eso favorece a la economía dominicana, favorece a esos sectores. Sin embargo, en la medida que ocurre lo contrario, claramente eso genera un proceso de ralentización de esos sectores que son primordiales y son motores del crecimiento de la economía dominicana. Tú mencionas, por ejemplo, el caso de Haití. La situación que ocurrió durante este año 2023 del cierre de la frontera, que desde nuestro punto de vista fue algo que no debió, porque al final lo que se está generando es perder. Y eso se ha visto a final de año, donde las exportaciones dominicanas, en vez de aumentar, obviamente han tenido una especie de retroceso. Claro, ese no es el único factor. También el hecho de que la economía mundial va a crecer menos Estados Unidos, va a crecer menos la Unión Europea, va a crecer menos China, y eso entonces achica todo la posibilidad de uno sacarle provecho a esos grandes mercados. Sí, ¿y cuál ha sido el común denominador para que eso se produzca en otros países? Porque ya vimos la parte y después vamos a ampliar un poco porque nuestra variable de nuestra economía va a tener el resultado que tuvo. Pero cuando usted habla de que China, monstruo, Estados Unidos también, la Unión Europea también, no van a crecer como se ha proyectado, obviamente que habrá un factor, un común denominador que ha conspirado con que eso sea así. Mira, ¿será ese el cambio climático, las guerras o qué otros factores? Son muchos factores, pero hay un elemento importante que uno tiene que resaltar. A finales del año 2021, con todo el proceso rápido de recuperación que hubo en la economía mundial post-COVID, hubo una especie de desajustes en las cadenas de suministro, hubo escasez de productos importantes que afectaron industrias que son industrias globales, por ejemplo el caso de la industria automotriz. Pero también a eso se le añade que en febrero del año 2022 se inició un conflicto bélico donde Rusia y Ucrania, que son dos países importantes, productores de commodities, productores de hidrocarburos, en el caso de Rusia, comenzaron un conflicto bélico. Eso afectó también los mercados de las materias primas. Entonces, a partir de ahí, y básicamente a partir de noviembre del año 2021, y el cual se atizó en febrero del año 2022, comenzó el fenómeno de la inflación. La inflación aparece. Fíjate que en la pandemia los bancos centrales tuvieron una política monetaria muy laxa, es decir, muy bajas tasas de política monetaria, induciendo a tasas de interés muy bajas para estimular el consumo. Ya eso cambió y fue cambiando a partir del año 2022. Y eso entonces, ese cambio de postura de todos los bancos centrales, porque la inflación apareció con fuerza en Estados Unidos, la inflación apareció con fuerza en Europa y básicamente la inflación de los precios de los combustibles. Y en el caso de la República Dominicana, como tú habías mencionado, que el sector agropecuario es un sector que importa muchas materias primas intermedias, que a no su hay vez, productos terminados. No, pero también materias primas de industrias importantes, como es el caso, por ejemplo, de la industria avícola, que si tú observas la ponderación, por ejemplo, del pollo
y la ponderación del arroz son los dos productos de mayor ponderación en la canasta básica familiar. Entonces, el precio de los fertilizantes se incrementa, el precio de la soya se incrementa, el precio del maíz se incrementa, el precio de las grasas comestibles se incrementa. Todo eso, entonces, afectó el costo de la canasta básica familiar. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central, precisamente, y los bancos centrales, porque no solamente fue un tema de la República Dominicana, los bancos centrales comenzaron a incrementar su tasa de política monetaria. Y a su vez eso indujo un incremento en la tasa de interés. La tasa de interés es una variable clave para sectores que son clave en la economía dominicana. Por ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción es muy sensible a los incrementos en las tasas de interés. Y entonces todo eso afectó la inversión privada y afectó el consumo privado. Hay que decir lo siguiente, Jacqueline, que el 85% del PIB en la República Dominicana es realizado por el sector privado. Aquí mucha gente piensa que el Estado es grande. El Estado no es grande en la República Dominicana en términos de los montos que se dedica al gasto público, que es un 15%. Pero es el mayor empleador, eso sí. Bueno, el mayor empleador es el sector privado. El sector privado es el mayor empleador. El sector privado ahora mismo, tú vas a la Seguridad Social y cotiza casi 1.7 millones de personas que están cotizando del sector privado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa postura, ese cambio de postura de los bancos centrales en todo el mundo ralentizó el crecimiento de la economía porque encareció el coste del dinero. ¿Producto de qué? De que había que hacer converger de manera un tanto rápida la meta de inflación, que es el objetivo supremo de los bancos centrales. En el caso dominicano eso ocurrió. Ahora, inmediatamente los precios convergen a su meta de inflación. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Que ha cambiado de postura. Entonces dice el Banco Central de la República Dominicana y también en otros países, hay países que la convergencia en sus precios, en su meta de inflación, ha sido más rápido, como el caso de la República Dominicana. Todavía Estados Unidos, la meta de inflación de Estados Unidos es un 2% y los precios promedios están en un 3%. En el caso de la República Dominicana ha habido un proceso muy rápido de convergencia. Ahora, eso afectó el crecimiento de la economía, por eso es, como tú has mencionado, que el gobierno en su plan que acompaña su marco macroeconómico, que acompaña el presupuesto nacional, había estimado una meta de un 5, después un 4.2, después un 4, después un 3. Por eso, porque generalmente los pronósticos cambian en función de factores que tú no controlas y tú tienes que cambiar. Entonces, inmediatamente el banco, básicamente en el mes de julio, septiembre, ya la inflación promedio comenzó a converger. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Comenzó una política de inyección de recursos, ¿verdad? De fondos, de facilidades rápidas a sectores claves, como a principios de año comenzó con el sector construcción, luego colocó a diferentes sectores, incluyendo al comercio y a las MIPYMES, y creo que el banco hasta la fecha ha colocado más de 185 mil millones de pesos a sectores clave. Y de eso creo que el mismo banco ha dicho que se han ya desembolsado 158 mil millones. Todo eso es sencillamente para impulsar a una mayor actividad económica. ¿Eso sí es más cierto? Y bueno, ya se está viendo. Fíjate que en el mes de octubre y en el mes de septiembre, la economía dominicana en el mes de septiembre creció por encima del 3%. Lo mismo ocurrió en el mes de octubre. Eso significa que en el mes de noviembre, con todo el tema que hay incluso estacional, con el Black Friday, y en el mes de diciembre, con todo el tema estacional que hay con el doble sueldo y las regalías, sueldo, la economía va a terminar de un punto de vista creciendo 2.5, puede ser 2.6, y en el mejor de los casos un 3%. Yo creo que va a estar más cercano al 2.5 que al 3%. Eso indica ya que hay un proceso de recuperación de la actividad económica que posiblemente el próximo año, en la segunda mitad, en el año 2024, la economía ya podría estar recuperando su crecimiento potencial. Pero en el segundo semestre o en el primero, que es un periodo meramente electoral.
No, yo creo que el tema electoral es un tema que está por descontado en la República Dominicana. Aquí no pasa nada ya, porque la economía dominicana, su democracia es una democracia madura. Fíjate que aquí no hay alteraciones en el orden público que tú puedas decir que eso va a afectar la inversión extranjera en la República Dominicana. Sí, aquí hay mucha, la seguridad jurídica aquí no está clara. No, pero Jacqueline, pero no es sin... A ver, por eventos, vamos a decir Sí. que aislados, por lo menos que sean conocidos públicamente, pero debemos robustecer esa parte. No, evidentemente que siempre hay que robustecer. Lo que quiero decir que sea durante las últimas décadas, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando que ha sido un proceso de construcción de todos los partidos políticos, a eso que me refiero, y que se han superado ya muchas situaciones que se dieron en los años 90 y que en cierta manera yo creo que eso ha permitido que al margen de todo, la República Dominicana pueda tener niveles de crecimiento un tanto cercano a su crecimiento potencial, sin que exista algún temor con respecto al proceso eleccionario. Claro, siempre las elecciones generan situaciones de cierta incertidumbre con respecto a situaciones, pero yo creo que en sentido general, la democracia en la República Dominicana hasta ahora, que se ha construido con sus imperfecciones, se ha construido espacios importantes de diálogo entre los partidos políticos. Yo creo que eso dice mucho de la República Dominicana. No estamos hablando aquí de Ecuador, ni estamos hablando tampoco de Perú, ni estamos hablando de Argentina. O sea, a eso que me refiero. Son situaciones donde la República Dominicana goza de cierto nivel de estabilidad política, y eso es bueno porque permite en cierta manera cierta continuidad en lo económico. Y lo que hemos tenido, porque tenemos muchas sombras, pero hemos tenido muchas luces claro, también. Cuando tú sacas y el país balance, sigue avanzando. sí, porque es un balance que tú tienes que sacar. Así es. Y el balance yo creo que en las últimas décadas, a pesar de toda la situación que uno pueda sacar, pero es un balance positivo. Bien. Con su permiso, doctor, vamos a una pausa. Hay muchísimos temas todavía que continuar conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La economía nos interesa a todos, quédense ahí. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, dicen en el campo que la gente, que uno debe arroparse hasta donde la sábana le llegue. Así es. Y si en términos económicos y presupuestarios nos ajustamos a esa máxima popular, entonces aquí estamos haciendo lo contrario, porque nuestro presupuesto está financiado con deuda y muchos de los proyectos que se hacen es con deuda, y quizás el tamaño del Estado hasta para pagar sueldo y eso es con deuda. Y eso nos hace todavía más vulnerables, además de los factores que en el segmento anterior comentamos de dónde está cimentada nuestra economía. Algunos dicen que esta dinámica de endeudamiento no resiste 2 años más, porque será impagable. Y lo que se paga de interés de la deuda casi está rondando a lo mismo que se paga del 4% de la educación, lo cual es altísimo. Obviamente esto nos indica, sin ser economista, de que algo no está funcionando bien. Hemos visto ahora en un caso sin precedentes en Argentina, donde de un fuetazo el presidente quiere eliminar, o no sé si ya eliminó, 9 ministerios, y quiere como reducir y achicar y pagar realmente lo que se pueda pagar, y no meterse en lo que no se puede hacer, a pesar de que organismos internacionales como el Fondo Monetario y otros han ofrecido ayuda económica para sobrepasar la precaria situación que tiene un país que fue rico. Entonces, en el caso de la economía dominicana, las luces y las sombras que ha tenido este gobierno en economía para justamente que nuestra economía sea fuerte y que haya más certeza de lo que nos puede ocurrir con factores que pudiéramos controlar desde aquí. Mira, tú mencionaste el tema de la deuda y es importante uno hacer una especie de análisis con respecto al endeudamiento. El endeudamiento de por sí no es ni bueno ni malo, eso depende de cómo ¿De tú para lo qué? Claro. Y eso tú lo puedes analizar incluso desde el punto de vista hasta particular. Si tú tomas una deuda, supongamos, o un crédito, y ese crédito tú lo utilizas para
crear un activo, por ejemplo, para comprar una vivienda, esa vivienda, ese activo, borra el pasivo. Pero si tú esos recursos los utilizas para gastos que no te generan ningún retorno, evidentemente que tú estás haciendo el peor de los negocios. O en todo caso, si tú ese dinero lo utilizas y lo guardas debajo del colchón y eso no gana ningún tipo de retorno, tú estás pagando intereses sobre eso. Entonces yo creo que hay un elemento importante que hay que tomar en consideración. El Estado, el gobierno dominicano ha tomado mucho prestado, una especie de, y tiene un colchón, tiene recursos. Y yo creo que hay un coste de oportunidad cuando esos recursos no lo está usando para inversión pública. Es lo que debe hacer. Y eso es no se entiende. Y eso es un elemento importante, porque muchas veces quizá todo el entorno en que los últimos 3 años se ha visto envuelto situaciones incluso exógenas, como fue el caso del COVID, el caso de las situaciones que ocurren y los eventos climáticos, guerras. Muchas veces quizá los gobiernos tienen temores de que cualquier situación que pueda ocurrir adversa, dice, déjame tener un dinero guardado. Quizás esa es la lógica, pero eso es un dinero prestado, eso es un dinero que se está pagando intereses. Y yo creo que lo más sensato y lo más rentable es que esos recursos se inviertan, porque así las inversiones del dinero prestado te genera una capacidad productiva, te aumenta incluso la posibilidad de que esos nuevos proyectos tú puedas ir en el futuro generando recursos y pagando los intereses que se van acumulando con ese dinero que tú tomas prestado. Y yo creo que esa debe ser la máxima de todo aquel que pueda tomar recursos prestados. Dinero que tiene que ir dirigido a ¿qué? A actividades que aumenten la capacidad productiva de la nación. ¿Qué ocurre? Que a veces uno ve préstamos, doctor, como uno que se aprobó ahí de $1.000 millones de dólares hace poco. Claro. Y uno dice, pero no tengo el dato ahora mismo, pero eso es muy aéreo. Eso no es visible. Y en un país donde hay tantas necesidades, claro, y no es que esas cosas no sean importantes, claro, pero entre lo importante se elige lo que es prioritario. Mira, esa debe ser la máxima. Mira, en el país se ha construido una gran red vial. Y tú lo observas, tú lo sientes cuando tú sales fuera de la ciudad. Todo eso ha sido sobre la base de endeudamiento. Entonces uno se pregunta, ¿eso es bueno? Sí, ha sido bueno. Ha sido bueno. Porque eso se traduce en un incremento de la capacidad productiva, pero disminuye costos. Y pero para el mismo turismo, claro, ha aportado muchísimo. Claro, le disminuye el costo de transacción a la gente, eso hace más eficiente a la economía. ¿Por qué? Porque tú puedes trasladarte de un lugar a otro en un menor tiempo, tú haces menos uso del combustible y además el sector privado generalmente puede llegar más rápido a los lugares donde puede colocar sus bienes y servicios. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el endeudamiento público puede generar una capacidad productiva y puede mejorar la eficiencia de la economía. Ahora, si tú no haces eso, generalmente tú sabes que todos los años va a tener que tener un monto de intereses que va a pagar y los intereses van subiendo en la medida que tú vas tomando más prestado. Y hoy en día, cuando tú analizas los presupuestos, tanto del 2023 y el presupuesto del 2024, ya estamos hablando de que solamente el pago de intereses está muy por encima del 3.2, 3.3% del PIB y sobrepasa el monto que tú dedicas a la inversión privada, a la inversión pública. Déjame decirte que la máxima debe ser que la inversión pública debe estar por encima del pago de intereses con respecto al PIB. Si tú haces eso significa... ¿Cómo fue que la inversión pública? La máxima y la regla tiene que ser que el monto con respecto al PIB que tú pagues en intereses. Exacto. Si tú estás pagando el 4, si tú estás invirtiendo el 4 o el 5% de los recursos con respecto al PIB en inversión pública y está pagando de intereses un 3%, bueno, tú tienes un 2% adicional, lo que te está diciendo que tú estás ampliando grandemente la capacidad productiva del país. Y esos proyectos, de una forma u otra, van a pagar esos intereses. ¿Y por qué no Pero es al revés. Doctor? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Porque los funcionarios no tienen el expertise para saber
lo que se está haciendo? Yo creo que sí tienen el expertise. Yo lo que creo es, en un primer momento, quizás podría ser, son suposiciones que uno puede tener, podría ser que en un primer lugar el gobierno esté guardando dinero para situaciones que se puedan presentar que no están programadas, que son fortuitas en muchos casos, por ejemplo. Está entonces durmiendo. Bueno, y dicen, ese es el costo. Dicen ustedes los economistas, claro, de que eso no se debe hacer. No se debe hacer, es un costo de oportunidad. Tú estás pagando sencillamente intereses sobre un dinero que está ocioso. Entonces tú no lo estás poniendo, como decimos nosotros, a generar activos. Y en segundo lugar también podría ser, desde mi punto de vista, que quizás hay mucho temor. Muchas veces cuando tú le depositas a las instituciones públicas, entre el depósito y la ejecución hay todo un espacio muy grande. Eso implica que tú tienes que licitar, que tú tienes que utilizar de manera eficiente lo que es la ley de compra y contrataciones. Entonces, quizás hay funcionarios que se cuidan con respecto a eso y se retrasa todo el monto de la inversión. Son elementos que uno supone, pero la verdad es que hay situaciones que yo creo que el gobierno para el año 2024 tiene que ser mucho más agresivo en ese sentido, incrementar por lo menos 1.5 o 2 puntos porcentuales de la inversión pública con respecto al PIB. Todo eso claramente va a mejorar la eficiencia de la economía, porque tú vas sencillamente a hacer mucho más, aumentar tu capacidad productiva. Doctor, tenemos el dato de que la canasta mínima ronda unos 44,000 pesos. Yeah. La energía eléctrica ha aumentado en términos desproporcionales, a pesar de que se prometió otra cosa en la República Dominicana. Las EDE lo que han hecho es dejar pérdidas. No lo dice el público, ni cualquiera que no sepa, sino que lo dice es en base a los datos del propio Ministerio de Energía y Minas. Y vemos que se habla de que la inflación está controlada, pero tenemos que recientemente los productos, los materiales de construcción han aumentado considerablemente, también precios de los medicamentos, a eso, como ya mencioné, la energía eléctrica. Entonces, algunos no creen en que la inflación esté controlada y eso, y cuando ve que los productos siguen subiendo de precio o que el dinero no le da, ¿cómo cotejar esa dinámica, ambas? Mira, el tema de la inflación es un tema que quizás hay que explicarlo de forma detallada, porque cuando hablamos de inflación estamos hablando de un crecimiento de los precios. Los precios pueden crecer más o pueden crecer menos, pero tú puedes tener que ese crecimiento puede ser de un nivel muy alto, por lo tanto la gente lo siente. Pero déjame decirte lo siguiente, mira, la canasta básica, de donde se saca esa información, es una canasta básica que el mismo Banco Central le da seguimiento todos los meses y está compuesta por 364 productos, ¿verdad? Y esos 364 productos lo agrupan en grupos, ¿verdad? Están grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas, están servicios de salud, recreación. ¿Qué ocurre con esto? Cuando el Banco Central dice que la inflación bajó, que los precios crecieron y convergieron a un 4%, estamos hablando de un promedio de esos 364 productos. Y hay algunos que pueden estar altos y otros que no. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente dice que el precio, que no lo siente en los supermercados? Entonces, cuando tú descompones esos alimentos por grupos, tú agarras el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas y tú dices, déjame ver cuál ha sido la inflación de los alimentos. Y te das cuenta, eso con informaciones del mismo Banco Central, te das cuenta que los precios de los alimentos están alrededor de casi un 7%, mientras la inflación promedio de todos los bienes y servicios es un 4%, la de los alimentos está casi 2 veces. Entonces, por eso es que cuando la gente va y dice que siente que los precios son altos y va al supermercado, tiene razón. Porque, ¿qué ocurre? No todos los precios de los bienes y servicios bajan a la misma velocidad.
por ejemplo, el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, no bajan a la misma velocidad que quizá el precio, supongamos, de, no sé, de los pianos o de los lapiceros. No bajan porque son alimentos, son bienes que son demandados altamente por la población, tienen estructura de mercado distinta, tienen canales de comercialización distintos y muchas veces la misma estructura de los canales de comercialización impiden que esos precios bajen de forma muy rápida. Yo siempre he dicho que los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera. Así es. Bajan más lentamente muchos de ellos. Y eso es lo que ocurre. Entonces hay otros que son muy rápidos, que convergen muy rápido. Y eso es lo que está ocurriendo para que la gente entienda. Claramente todavía los precios de los alimentos con respecto a la inflación meta están un poquito altos. Bien, con su permiso, doctor, vamos a otra pausita y ya vamos a hablar de otros temas ahora, como comercio, Claro. Clima de negocio, Claro. tasa de interés y el tema de la dolarización y de la tasa del dólar. Claro. En breve regresamos. Nos seguimos en el programa, señores, y el tema del dólar para una tarjeta, para pagarla, para irnos de viaje, lo que podemos viajar, pero también para comprar cualquier producto por internet o para esos productos que se compran fuera con dólares. Obviamente que si el dólar sube o baja, eso repercute también en el precio de los combustibles, en todo. Hay países, pocos, pero han adquirido la modalidad de dolarizar la economía. Eso tendrá un costo que yo no soy economista, eso lo podrá valorar usted. Y pienso que el nuevo presidente de Argentina. Y también el tema de las tasas de interés en la República Dominicana. El Banco Central ha hecho un ingente esfuerzo y se ha manejado bastante como para que amortiguar por sectores y favoreciendo a algunos para que puedan seguir haciendo negocios, que no es fácil en ningún país del mundo, pero en la República Dominicana todavía es mucho más difícil, por las altas cargas impositivas, los compromisos, el pasivo laboral y todas esas cosas que dificultan, que hay que tener una pequeña empresa, la que sea, un emprendimiento, para uno darse cuenta de qué estamos hablando. El tema de la tasa de cambio, doctora, ¿a usted le preocupa? ¿Estamos bien como estamos? ¿Afecta o favorece el clima de negocio? Que nos hable de eso. Y la tasa de interés. Mira, también, Jacqueline, yo creo que aquí no hay problema de dólares en la República Dominicana, ese es mi punto de vista. Yo creo que incluso tú mencionaste la palabra dolarización, el concepto de dolarización se da en los países donde los niveles de inflación son muy altos. El caso de Argentina está pasando por un momento históricamente, ha tenido situaciones de hiperinflación, pero ahora mismo en Argentina la inflación es de un 160%. Cuando la inflación es alta, el valor de la moneda nacional prácticamente es mínimo. Entonces la gente no demanda moneda nacional, lo que demanda es moneda extranjera. Y eso es lo que está ocurriendo en Argentina. El caso de la República Dominicana es totalmente distinto. El peso dominicano tiene un valor. Si tú analizas, por ejemplo, la historia del peso dominicano, desde el año 1947, que se crea el Banco Central, aparece el peso dominicano oro. Y desde esa época hasta ahora, el peso vale ahora mismo 57 pesos por $1. Eso significa que en toda esa historia, esa ha sido la devaluación del peso dominicano. Por lo tanto, no hay necesidad en la República Dominicana de hablar de una economía que se va a dolarizar. Ahora, la República Dominicana, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, y para hacerte ese paralelismo, Argentina no tiene dólares. El Banco Central de Argentina prácticamente está quebrado. Es un banco que lo que tiene es una deuda muy grande en dólares. Cuando tú observas, en el caso dominicano, las reservas del Banco Central rondan casi los 15.000 millones de dólares, pero quizás ese no es el caso. El caso es que aquí hay una entrada importante todos los años de dólares. Solamente de este año, las remesas, que no lo tiene Argentina, de la diáspora dominicana, va a ingresar 10.000 millones de dólares. Solamente eso. Dime tú, ¿qué esfuerzo ha hecho el aparato productivo dominicano para generar 10.000 millones de dólares? Ningún esfuerzo. Son los dominicanos que están en el exterior, que sobre la base de su esfuerzo
le dedican una parte de sus ingresos a la población, a sus familiares, y se lo envían en términos de remesas. Pero aquí el turismo es una empresa madura. La República Dominicana ya no puede hablar para los próximos años de 10 millones de visitantes. Ya la República Dominicana tiene que prepararse para los próximos años tener 15 millones de visitantes. ¿En cuántos años? Yo si creo todo que, funciona yo bien. creo que Si hemos crecido en los últimos 3 años a un 10%. Yo creo que la República Dominicana fácilmente en los próximos 7, 8 años puede hablar de 15 millones. La República Dominicana es el país, el segundo país en América Latina y el Caribe, que recibe más visitantes extranjeros. En primer lugar está México, que recibe 35 millones, y en segundo lugar está la República Dominicana. ¿Cuánto la República Dominicana recibe de divisas en turismo? 8.500 millones, que pudiese ser más. Pero también la República Dominicana, por eso que hablábamos, por esa, a pesar de las imperfecciones de nuestra democracia y de cierto clima de tranquilidad, no ahora, sino que los diferentes partidos políticos que han estado detentando el poder han construido, la República Dominicana tiene un clima de inversión que mínimamente recibe dentro del contexto del Caribe 4.200 millones de dólares en inversión extranjera. Cuando tú sumas lo que recibe la República Dominicana por exportaciones nacionales, por inversión extranjera, por turismo, por remesa, estamos hablando de más de 35.000, 36.000 millones de dólares. Entonces, esos son elementos que le dan tranquilidad al mercado cambiario. Fíjate que el tipo de cambio se puede deslizar un poquito menos, pero todo eso es porque ha habido un proceso en los últimos meses de reactivación de la economía. El Banco Central ha fondeado a muchos sectores. Esos sectores tienen que importar y esas importaciones entonces van al mercado de divisas y lo que hacen es que demandan dólares. Pero eso mueve muy poco el tipo de cambio. Tú no puedes decir que aquí hay una crisis, por ejemplo, cambiaria. Tú no puedes decir que aquí hay una crisis que se vislumbra donde el mercado cambiario se va a disparar de 57 a 65. No, porque... ¿Entre cuánto va a rondar? El presupuesto del año 2024... Lo tienen en 64. Habla de 60, de 60. O de 60. De 60, habla de 60. Y en cierta manera eso puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos en función de la actividad económica, en función de la... Siempre se quedan por debajo, doctor. Claro, claro, porque muchas veces eso hasta... Mira qué ocurre con las variables. A veces es estratégico, para que no se claro, digan, ah, pero la meta es tanto. Claro, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que eso te ancla en tu mente, es algo psicológico, tú como empresaria, yo como empresario, que tenemos informaciones muchas veces privilegiadas, que vemos los datos, entonces tú observas, yo observo que el Banco Central fijó un tipo de cambio a 60. Todos los precios que yo voy a fijar a partir de, lo fijó a 60 por 1. Ahora, si es al 57, eso significa que tú y yo nos estamos ganando alguito. Eso también se hace con esa intención. Entonces, fíjate que son situaciones que los bancos centrales, los organismos de economía utilizan para anclar metas al sector privado y a los sectores involucrados y a la población también, que de una forma u otra utiliza el tipo de cambio con frecuencia. Entonces yo en sentido general no vislumbro, manteniendo todo el entorno, ¿verdad?, que supongamos que no exista una alteración de la guerra de Rusia y Ucrania, que se mantenga en baja pausa, o en todo caso que el conflicto, por ejemplo, de Palestina y Israel se mantenga en baja pausa, que no existan otras alteraciones que se dan muchas veces que tú no controlas. Bueno, ya eso en cierta manera te permite a ti ya tener un horizonte temporal bien definido y decir, mira, el tipo de cambio se va a mantener durante este periodo en una horquilla entre 58 y 60. Los bancos centrales generalmente lo que hacen es eso, te fijan una meta y entonces, que es un objetivo, si
tipo de cambio sube por encima de esa meta, entonces los bancos centrales actúan. Dicen, espérate, el tipo de cambio yo lo fijé a 60, pero no quiero que sea más de 60. Si de repente en un momento determinado, por diferentes causas, ese sentido, entonces el Banco Central utiliza políticas monetarias, interviene el mercado cambiario para bajarlo. Ahora, tampoco puede ser muy bajito, porque eso va a afectar a los sectores que están orientados hacia el exterior. Ya. Va a afectar a los sectores de zona franca o al sí. sector turismo, porque su rentabilidad se expresa precisamente en dólares. Entonces el banco dice, espérate, déjame mantenerlo en un nivel, en un piso mínimamente. Es decir, que hay una fluctuación entre un techo y un piso. Y el nivel promedio, entonces, es 60, que lo fija, básicamente, que puede fluctuar un poquito más bajito o un poquito más alto. Doctor, el tema de las tasas de interés. El gobierno, a través del Banco Central, ha dado facilidades a sectores con tasa de interés muy competitiva, un 8% como momento determinado, 9%. Pero la tasa de los bancos dista mucho de eso, a veces llegan hasta 20. Y no estamos hablando solamente de la pasiva, sino también de la tasa activa. ¿Cómo usted ve ese tema en la República Dominicana? Mira, las tasas de interés tienen mucho que ver también con lo que ocurre en Estados Unidos y con todo el tema de las medidas que toma la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fíjate que si bien es cierto que el Banco Central en la República Dominicana ha venido disminuyendo la tasa de política monetaria y lo ha venido haciendo de forma muy cuidadosa, fíjate que son 25 puntos básicos. Ha venido de 8.50 a 8, a 7.75, a 7.50 y ahora está en 7. Ha sido muy cauteloso en ese aspecto. No ha sido tan agresivo. Ha sido bien manejado. Pero, ¿por qué? Porque también está viendo cuál es el comportamiento de la tasa de los fondos de la Reserva Federal, que en cierta manera lo ha mantenido en las dos ocasiones últimas que se ha reunido en pausa. Claro, porque hay que tener cuidado con eso. Tú no puedes establecer un gran diferencial donde las inversiones en deuda pueda ser mucho más atractivo en Estados Unidos que en la República Dominicana, porque eso en cierta manera lo que te trae como consecuencia es una salida de capital. Por lo tanto, el banco ha sido muy cuidadoso y eso se ha reflejado en las tasas de interés en el mercado financiero, que también la banca ha sido en ese sentido muy cuidadosa con respecto a una disminución de manera muy drástica en las tasas de interés del mercado. Y por eso es que las tasas de interés en sentido general del mercado han venido bajando lentamente, porque todavía en Estados Unidos muchas veces cuando hablan de la posibilidad de que va a haber un incremento, entonces hay situaciones que generan aquí cierto nivel de cierta incertidumbre y por eso es que las tasas de interés han venido bajando aquí del mercado lentamente. Doctor, yo le agradezco mucho sus análisis muy bien ponderados. Obviamente la gente quisiera, hasta yo quisiera y usted también, que lo que se diga está escrito sobre piedra y que tengamos una bola de cristal, pero lamentablemente nadie la tiene, nadie, porque los organismos internacionales, incluso que tienen muy buenos técnicos, hacen proyecciones, pero se caen muchas veces por esa variable que usted dice. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que ver son las variables con datos reales para nosotros poder tener una idea que no es definitiva y que puede ir cambiando. Mira, lo importante de todo, Jacqueline, es hacer un buen diagnóstico, porque muchas veces los pronósticos, como tú has dicho, cada vez más hay elementos que tú no controlas, que surgen y que evidentemente no permiten que tus pronósticos sean los más certeros. Por lo tanto, el objetivo de un economista, más que predecir, tiene que ser diagnosticar. Y yo creo que y eso debe pasar también en otros campos del conocimiento. Un médico, por más situación extrema que tú puedas tener, no te puede decir que tú vas a fallecer mañana, ni el fulano, ni el otro. Ahora, el médico lo que tiene que darte un buen diagnóstico. Así es. Y eso ocurre también y debe ocurrir en otros campos del conocimiento, como el caso de la economía. Bueno, agradezco mucho, doctor, que tenga una feliz Navidad y que un maravilloso 2024 y que su gestión
que se ha visto un cambio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo positivo, en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pues siga creciendo y que esa aula, esa alma mater, esa universidad autónoma siga fuerte. Yo te Muchísimas deseo gracias. a ti y a todos los del programa, también a Ramón, que el año 2024 será un año Que sea mejor que el 2023. mejor, pero siempre de fortaleza, de larga vida y también de confianza en uno, en ti, en Dios. Pues yo creo que las cosas siempre van a salir bien. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a una pausa y venimos con la rectita final.